Hola, buen día. Hoy quiero darles la bienvenida a nuestra cápsula televisiva Educación para la Equidad, el desafío de la multiculturalidad y el género en el aula. Me presento, mi nombre es Rosa Gómez, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad de las Américas y el Caribe, asesorada y apoyada por el doctor José Raúl Peralta López. Con ayuda de él he diseñado esta cápsula informativa. Continuemos. Hoy hablaremos y abordaremos dos pilares fundamentales que definen la práctica educativa en el siglo XXI, el impacto de la multiculturalidad y la lucha por la igualdad de género. Dentro de nuestros sistemas educativos, como estudiantes de doctorado en educación, me interesa analizar la escuela como un sistema complejo atravesado por ideologías, relaciones de poder y diversidades culturales y de género. A lo largo del programa, escucharemos también la opinión de algunos colegas sobre estos temas. Ahora, comencemos hablando de multiculturalidad y diversidad cultural en la educación. Multiculturalismo y educación, multiculturalidad e interculturalidad. Comencemos por definir qué es la multiculturalidad. En educación, no es solo reconocer la coexistencia de diversas culturas. Como nos dice Díaz, 2009, es necesario analizar las formas de articulación social y los mecanismos de exclusión o inclusión. El avance es pasar de la simple tolerancia a la integración y al reconocimiento de la necesidad de generar competencias interculturales. Gran reto, ¿verdad? Sin embargo, se presenta un reto aún más grande, que es transitar del multiculturalismo a la diversidad, evitando el riesgo de la segregación cultural y asegurando que las ideologías de las que parte el sistema educativo forjen una igualdad real en todas las esferas sociales. Esto exige un currículo que no solo incluya, sino que valore y se nutra de las diferentes cosmovisiones. Acá es donde es vital el respeto por la opinión de cada uno de nuestros colegas. Es por ello que Ávila 2022, nuestro precursor en este tema, nos resalta que la escuela debe ser un puente con el entorno social comunitario. Y desde allí nos habla que la educación superior, por ejemplo, tiene un rol vital en la generación de estas competencias interculturales para el contexto organizacional. Ahora, escucharemos y analizaremos una intervención realizada a una colega frente a lo que considera y piensa de este tema. Vamos a vivir esa práctica educativa y cómo ellos ven reflejados el multiculturalismo y la diversidad en sus aulas. Nuestra invitada, la docente Yerni Milena Herrera Sázipa, licenciada en Educación Preescolar, especialista en Gerencia Educativa y docente de Educación Básica, quien nos responderá dos preguntas que les realizamos frente al proceso de multiculturalidad y diversidad en el aula. Comencemos. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo percibe usted que la multiculturalidad de la sociedad se ve reflejada en el aula y cuál cree que es el mayor Dando desafío que respuesta a tu enfrentamos para que pregunta esta de cómo diversidad sea percibo una la verdadera fortaleza? multiculturalidad Ella nos de la contesta lo sociedad y siguiente. cómo se ve reflejada en el aula, creo que en el aula la multiculturalidad se refleja todos los días en la manera en cómo los estudiantes hablan, en su forma de ver el mundo, en las tradiciones que traen desde sus familias y en la manera de cómo se relacionan entre ellos. Uno nota que cada niño llega con una historia distinta, costumbres, expresiones, ritmos de aprendizaje, formas de comunicarse y hasta maneras de resolver conflictos. Y todo esto, lejos de ser un obstáculo, enriquece muchísimo el ambiente escolar, porque los estudiantes tienen la oportunidad de aprender no solo de mí, sino también de la experiencia de sus compañeros. Sin embargo,
Yo creo que uno de los mayores desafíos está en lograr que la diversidad no se convierta en una barrera, sino en una fortaleza real. Para mí, el reto más grande es enseñarles a los estudiantes y a veces también a las familias que todas estas diferencias merecen respeto y que nadie debe sentirse menos por pensar, hablar o vivir de una forma distinta. Requiere trabajo constante en convivencia, en lenguaje inclusivo, en escuchar al otro con paciencia y en promover actividades donde cada uno pueda mostrar lo que es y sentirse valorado. Ahora escucharemos la respuesta a la segunda pregunta. A la docente le preguntamos, considerando la necesidad de generar competencias interculturales, ¿qué acciones concretas a nivel curricular o metodológico cree que falta implementar en el aula para asegurar el reconocimiento de todas las culturas presentes? También dando A esto respuesta ella a la otra nos pregunta responde. de la necesidad de generar competencias interculturales o qué acciones yo puedo realizar. Creo que aunque en un currículo se mencionan la diversidad y la interculturalidad, todavía nos falta darle un lugar más explícito y constante dentro de las actividades del aula. Una de las acciones que considero muy importante es integrar esos contenidos que reflejen realmente las culturas de cada estudiante, no solo lo teórico, sino desde esas experiencias cercanas como lecturas, ejemplos, relatos familiares, celebraciones y prácticas cotidianas. Estas celebraciones y prácticas cotidianas que ellos reconocen como parte de su identidad. Esto ayuda a que cada estudiante se vea representado y así valorado. A nivel metodológico, siento que necesitamos promover más actividades donde los estudiantes puedan ser protagonistas de sus propias culturas. Por ejemplo, espacios de socialización donde ellos presenten aspectos de su familia, su comunidad o sus tradiciones. Los proyectos colaborativos donde se mezclen historias y puntos de vista o actividades de resolución de problemas donde se toman en cuenta maneras diversas de comprender el mundo. Esto no solo genera respeto, sino también fortalece la empatía y la habilidad de que puedan convivir con el otro. También hace falta trabajar más intencionalmente la educación socioemocional, porque las competencias interculturales no se limitan a conocer otras culturas, sino a saber relacionarse con ellas desde el respeto y la sensibilidad. Crear rutinas de diálogo, acuerdos de convivencia más conscientes y ejercicios que inviten a ponerse en el lugar del otro con acciones que ayudan a consolidar dicho aprendizaje. Para cerrar este segmento, no olvidemos que lo multicultural e intercultural no es un adorno, sino una apuesta por la justicia curricular y, por ende, el reconocimiento de todas las voces en el aula es vital. En este segundo segmento hablaremos sobre igualdad y enfoque de género en la educación. Nos basaremos en los lineamientos y pensamientos que maneja la UNICEF frente al tema. Recordemos que el enfoque de género en la educación busca eliminar las barreras y estereotipos que limitan el potencial de los estudiantes y los docentes. Para la UNICEF, como bien lo decía, que es nuestro precursor, evidencia un avance significativo en el reconocimiento de género, donde hoy día se incluye a la mujer en la promoción de una educación transformadora. Sin embargo, no debemos dejar de lado que a lo largo de la historia la mujer ha sido vista como un ser no igualitario al hombre. Es por ello que vamos a hacer un pequeño recorrido histórico frente a cómo fue evolucionando este género y cómo realmente hubo una igualdad. Entonces, si hacemos un corto recorrido histórico, encontramos que en la antigüedad y en la Edad Media,
la mujer era vista con capacidades limitadas, especialmente en lo político, lo educativo y lo laboral, frente al hombre. Para el siglo XVIII, en el modelo de la Ilustración, hablamos que algunos pensadores y filósofos se involucraron en reconocer el rol de la mujer en la historia, y es allí donde defendieron la igualdad racional entre las mujeres y hombres. Por ejemplo, Mary Wollstonecraft en 1792 llevó a que se creara la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Para inicios del siglo XIX y principios también del siglo XX, los movimientos feministas empiezan a organizarse para exigir derechos como la educación, exigir el voto, la participación pública, y se refuerza la idea de que la mujer tiene las mismas capacidades intelectuales que el hombre. Es tras la Segunda Guerra Mundial donde la igualdad de género se convierte en un principio acogido constitucionalmente. Los organismos internacionales y los sistemas educativos reconocen a la mujer en todos sus derechos. Y actualmente podemos decir que en la gran mayoría de las sociedades occidentales se reconoce que las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades. Sin embargo, no podemos dejar de lado que hay lugares, hay espacios donde no se ve a la mujer con las mismas capacidades y el mismo valor que el hombre. Por tal razón, y teniendo en cuenta lo anterior, es que la UNICEF analiza la educación transformadora y promueve pues un nuevo trabajo desde este enfoque de género educativo. Nos dice que se cuestiona las normas sociales, las relaciones de poder de desigualdades y se busca cambiar las estructuras, los sistemas y las prácticas. ¿Cómo promovemos esto? Por medio de la integración de una perspectiva crítica que se manifiesta en la cultura escolar. Es allí donde el docente es vital para promover esta educación transformadora y llevar dentro del currículo, dentro de la pedagogía y dentro de su formación docente nuevas ideas de respeto al género. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a escuchar ahora la entrevista a un docente de una institución privada quien percibe el enfoque de género en diferentes miradas y cómo nos cuenta cómo se trabaja en su institución. Entonces, a continuación, veremos nuestra entrevista. La entrevista se la realizaremos al docente Sergio Arias Barcas, licenciado en matemáticas, especialista en estadística y magíster en educación. Como bien les decía, trabaja en una institución privada, es docente de educación secundaria. Desde allí, desde su mirada, desde su perspectiva, vamos a ver cómo percibe el enfoque de género en su institución. Nuestra primera pregunta a nuestro entrevistado es, desde su experiencia, ¿qué avance concreto ha notado en la implementación del enfoque de género en la institución y cuál considera que es Hola, la me herramienta parece una pedagógica pregunta más efectiva fundamental para promover para la equidad reflexionar en la sobre nuestro práctica diaria? quehacer en la educación. A esto, él Como nos docente de responde. educación en básica secundaria, he Hola, me observado y parece una pregunta participado fundamental activamente en la para implementación reflexionar del sobre enfoque de nuestro quehacer género. en la educación. Por lo tanto, Como considero que el docente de avance más educación en tangible básica y secundaria, he significativo en la observado y institución participado es la activamente en la transformación en el implementación del lenguaje enfoque y de el género. ambiente de Por respeto lo tanto, dentro de los considero que el salones de avance clase. más tangible y Para ello se significativo enfocó en la la institución educación es la desde la transformación disminución en de el la burla lenguaje y el y el ambiente de hostigamiento, respeto dentro de los donde hemos salones de logrado clase. reducir Para ello se significativamente los enfocó la comentarios y educación las bromas desde la despectivas disminución de la basadas en burla y estereotipos el de género hostigamiento, u orientación donde hemos sexual. logrado reducir Esto no significa que significativamente hayan los desaparecido por comentarios y las completo, bromas pero la despectivas intervención de basadas en estudiantes y estereotipos de docentes género ahora es u mucho más orientación proactiva e sexual. inmediata. Esto no También se significa que implementa hayan el lenguaje desaparecido por inclusivo. completo, Es aquí pero donde la la comunidad intervención de educativa, estudiantes y docentes docentes, ahora en es gran mucho más medida los proactiva e estudiantes, inmediata. han adoptado de También forma se más implementa el natural el lenguaje uso de un inclusivo. lenguaje Es aquí donde que la no comunidad invisibiliza o educativa, generaliza a un solo docentes y en género. gran medida los Esto se estudiantes refleja en la han forma en que adoptado los de forma más docentes nos natural dirigimos el a los uso de un estudiantes lenguaje y que en la no revisión invisibiliza crítica o de los generaliza a materiales un de solo estudio. género. Por Esto se último, la refleja en la forma en participación que los equilibrada. docentes nos
Desde esta se ha fomentado y monitoreado activamente la participación de estudiantes en actividades que tradicionalmente eran asignadas a un solo género. Por ejemplo, más chicas en clubes de ciencia o tecnología y más chicos en actividades de cuidado o artes escénicas. Este avance es concreto porque ha pasado de ser una política estricta a una norma social aceptada y defendida por los propios estudiantes. Por otro lado, desde mi experiencia en el aula, considero que la herramienta pedagógica más efectiva para promover la equidad de género en la práctica diaria es el análisis crítico de contenidos y medios, aplicado de forma transversal. ¿En qué consiste el análisis crítico de contenidos y medios? Consiste en enseñar a los estudiantes a desmantelar y cuestionar activamente los mensajes y representaciones de género que reciben constantemente de, primero, materiales de estudio, libros de texto, ejemplos históricos y problemas de matemáticas. Por ejemplo, ¿por qué la historia solo habla de grandes hombres? ¿O por qué en los problemas la madre siempre cocina y el padre trabaja? Segundo, cultura popular y digital, publicidad, series de televisión, películas, letras, canciones y crucialmente las redes sociales, porque es la más efectiva. Desarrollo del pensamiento crítico. Mueve la equidad de género de ser un tema moral o de valores a un ejercicio de análisis intelectual. Esto resuena fuertemente con los adolescentes. Aplicación transversal. Funciona en todas las asignaturas. En ciencias sociales se analiza el rol de mujer en la historia. En lenguaje se construyen personajes literarios. En matemáticas se revisan los contextos de los ejercicios. Y en ciencias naturales se cuestionan los sesgos de la investigación biológica. Empoderamiento. Al dotar a los estudiantes de las herramientas para identificar la desigualdad por sí mismos, se convierten en agentes de cambio autónomos en lugar de solo receptores de una directriz institucional. La segunda pregunta que le hicimos al docente Sergio es, ¿la educación transformadora de género busca cuestionar normas y relaciones de poder? En su opinión, ¿cómo se puede abordar de manera efectiva la resistencia o los estereotipos persistentes dentro de la comunidad educativa, estudiantes y familias al tratar estos temas? A esto él nos responde. Excelente pregunta. La resistencia es de hecho el principal desafío en la educación transformadora de género. Abordarla requiere una estrategia multifacética que combine empatía, evidencia y un enfoque pedagógico gradual. La resistencia a los temas de género usualmente proviene del miedo al cambio, a lo desconocido, a la percepción de que los valores familiares están siendo atacados. Mi enfoque como docente se centra en dos pilares. Primero, el pilar con los estudiantes, de la crítica a la empatía, el por qué me importa. Enfoque en la injusticia concreta. En lugar de empezar con la teoría de género, se comienza con situaciones de injusticia que ellos mismos reconocen y experimentan. Por ejemplo, el bullying basado en la expresión de género, la presión por rendir de cierta manera, por ejemplo, los hombres no lloran, o la doble carga de trabajo en casa. Esto traslada el tema de lo abstracto a lo personal y lo tangible. Análisis crítico de medios. Como mencioné anteriormente, esta es la herramienta clave que se les enseña a desmantelar los estereotipos persistentes que ven en la música, películas y redes sociales. Al ver cómo los medios manipulan o limitan las identidades, ellos mismos cuestionan la norma. Esto es poderoso porque ellos llegan a la conclusión, no el docente. Diálogo estructurado y seguro. Crear espacios de escucha activa donde todos sientan que su opinión es válida, pero que debe ser respaldada por el respeto y la evidencia. Si un estereotipo surge, no se castiga, sino que se invita a la reflexión. ¿Qué consecuencias tiene esta idea para toda la comunidad? Segunda, pilar con las familias.
del conflicto al propósito común, el bienestar de mi hijo o hija. La mayor resistencia de las familias se reduce a la preocupación por el bienestar y el futuro de sus hijos e hijas. Información clara y evidencia. Organizar talleres informativos que no usen jerga académica, sino lenguaje sencillo y datos concretos que demuestren cómo la equidad de género mejora la vida. Por ejemplo, mostrar que la equidad reduce el bullying y la violencia, mejora el rendimiento académico y aumenta las oportunidades laborales para todos, tanto hombres como mujeres. Enfoque en los beneficios para el niño u hombre. Es crucial demostrar a los padres de varones cómo los estereotipos de masculinidad rígida, la necesidad de ser siempre fuerte, exitoso y no emocional, son perjudiciales para la salud mental y el desarrollo emocional de sus hijos. Esto abre una puerta de empatía y preocupación mutua. El docente como aliado. Posicionarse como un aliado que busca la formación integral, no como un agente externo que busca imponer una ideología. Los comunicados y reuniones deben enfocarse en cómo la escuela y la familia pueden trabajar juntas para educar a jóvenes más respetuosos, libres y preparados para el siglo XXI. Agradecemos al docente Sergio por sus aportes. Y ahora, en conclusión, quiero que nos quedemos con la siguiente idea. El enfoque de género es una cuestión de justicia social y de calidad educativa. No es una moda, no es un tema añadido a la sociedad para que sea visto como la importancia de hablarlo, pero no trabajar. Entonces, esta es mi invitación a que trabajemos como docentes en cambiar esos pensamientos que en las familias y que en las instituciones aún se ven. Cuando hablamos de educación transformadora de género, esta va más allá de incluir a las niñas en la escuela. Esta busca cuestionar y cambiar normas de género dañinas, estructuras que sostienen la desigualdad y barreras que limitan los derechos. Trejo, 2015, nos resalta algunos retos que se pueden presentar en esta transformación educativa, como el abordaje a la violencia, la orientación vocacional estereotipada y la necesidad de trabajar con un concepto de género que no sea rígido. Para esto, se necesita un compromiso sostenido para que la igualdad no sea solo una meta legal, sino una realidad vivida en cada institución educativa. Si logramos la transformación educativa en el enfoque de género, se percibirán estudiantes empoderadas y comunidades dispuestas a transformar las desigualdades. Es por ello que es importante que el docente se interese por la revisión de leyes, de sistemas escolares, el manejo y distribución de los recursos para promover una coeducación intercultural que combata las mentalidades sexistas, las mentalidades racistas y las xenofóbicas. Si bien nos acordamos, la entrevista que le hicimos al docente Sergio nos hablaba cómo en su institución había una integración a las estudiantes, a las niñas, en otras áreas diferentes a la danza, el arte, por ejemplo, la robótica, la tecnología. Hay instituciones donde se manejan clases de electrónica, de electricidad, en fin, cantidades de temas o de clases que siempre fueron vistas para el hombre. Y hoy día podemos ver esta inclusión donde a las niñas las percibimos como esas mujeres que tienen sus mismos derechos, que son iguales y que pueden realizar las mismas actividades que realizan los hombres. Para terminar nuestra sección, escucharemos una última opinión sobre los retos que aún se perciben en las aulas. Nuestra última invitada y entrevistada es la docente Lorena Sartori, licenciada en Tecnología y Robótica, magíster en Educación y, por supuesto, docente de robótica en una institución de Bogotá. A ella le hemos generado dos preguntas. La primera es,
La educación debe partir de ideologías para forjar una igualdad en todas las esferas sociales. ¿Cuál es la mayor barrera social que la educación debe romper en el entorno comunitario La para educación lograr es esta clave igualdad para plena en cambiar la términos de forma en que vivimos multiculturalidad y y nos género? relacionamos. A Para esto lograr ella una nos verdadera responde. igualdad necesitamos romper con los La obstáculos que nos educación dividen, es clave para como la cambiar la forma discriminación en y que los vivimos y estereotipos nos que nos hacen ver a relacionamos. los Para demás como lograr una diferentes verdadera o igualdad inferiores. necesitamos romper La con los educación debe obstáculos que nos enseñar a dividen, valorar y a respetar como la nuestras discriminación diferencias, y a los cuestionar nuestros estereotipos que nos roles hacen ver a y los demás como expectativas que nos diferentes o imponen, inferiores. y a crear un La entorno donde educación debe todos se enseñar a sientan valorar y a incluidos y respetar nuestras valorados, diferencias, y a donde cuestionar todas las nuestros personas de roles todas y las culturas y expectativas que nos orientaciones imponen, sexuales se y a sientan crear un seguras y entorno donde todos se respetadas. sientan Así incluidos podremos y construir una valorados, sociedad más y donde justa todas y las equitativa personas de para todas todos, las donde cada culturas y persona orientaciones tenga la sexuales se oportunidad de sientan progresar seguras y y respetadas. alcanzar su Así máximo podremos potencial. construir una sociedad más justa y equitativa para todos, donde cada persona tenga la oportunidad de progresar y alcanzar su máximo potencial. Gracias a esta respuesta, vamos a nuestra segunda pregunta. Le preguntamos a Lorena, para que la educación sea un sistema complejo que realmente impulse la transformación, ¿qué papel considera que debe asumir la escuela en la articulación de políticas públicas y la participación activa con la comunidad La local, escuela debe más ser allá más de que un la lugar de simple inclusión en aprendizaje, el debe aula? ser un A motor de esto cambio ella en toda responde. la sociedad. Para La ello, escuela debe debe asumir ser un más que papel un activo lugar en de la creación de aprendizaje, debe ser políticas un motor de públicas que cambio en beneficien toda a la todos, sociedad. trabajando de Para la ello, mano debe con todos asumir un los papel miembros de activo en la la sociedad, creación de políticas escuchando sus públicas que necesidades y beneficien a buscando todos, soluciones trabajando conjuntas. de la mano con Debe todos ser un los espacio de miembros de la encuentro y de sociedad, diálogo, donde se escuchando sus promueva la necesidades participación y buscando ciudadana y se soluciones fomente la conjuntas. responsabilidad Debe social. ser un espacio de encuentro y La de escuela diálogo, puede donde se ayudar a promueva la crear un entorno participación más ciudadana justo y y se fomente equitativo, la donde todos responsabilidad tengan social. acceso a las mismas La oportunidades escuela y puede puedan ayudar a alcanzar su crear un máximo entorno más potencial. justo y equitativo, Es por donde ello que todos la tengan escuela acceso a debe las abrirse a la mismas comunidad, oportunidades y puedan convertirse en un lugar alcanzar de su encuentro máximo para todos, potencial. donde se promueva Es la por ello que la diversidad escuela debe y abrirse a se la comunidad, resalte la riqueza convertirse en un cultural. lugar de encuentro para De esta todos, manera, donde la se escuela promueva la puede ser un diversidad verdadero y catalizador de se cambio, resalte la ayudando a riqueza construir una cultural. sociedad más De justa y esta manera, próspera la para escuela todos. puede ser un verdadero catalizador de cambio, ayudando a construir una sociedad más justa y próspera para todos. Finalmente, no olvidemos que articular multiculturalidad e igualdad de género implica mirar la escuela como un espacio de disputa y transformación social, no solo de transformación de contenidos. Gracias por acompañarme en Educación para la Equidad. No olviden que tanto la multiculturalidad como la igualdad de género representan desafíos, pero sobre todo una oportunidad para forjar un sistema educativo más justo y equitativo. Y me despido con esta frase. La educación transformadora ya no es solo un espejo de la diversidad cultural y de género, sino un prisma activo que refracta las ideologías sociales, obligando al sistema a reescribir su algoritmo fundacional para forjar la equidad en cada interacción. Bye. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme.